Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mila Más and More. Y hace un par de días mostré mi primer video. Estaba súper emocionada porque por fin comencé con este canal. Les agradezco todo su apoyo, sus lindos mensajes que he estado recibiendo, tanto de amigos, familiares y nuevas personas que se han inscrito y que bueno, recibieron con mucho cariño eh, este canal. Muchísimas gracias. Bueno, este video es menos alegre, por decirlo de esa manera. Porque bueno, como pudieron ver en el título de este video, me detectaron COVID el 18 de diciembre y bueno, las he pasado re mal. No solo yo, sino mi esposo también dio positivo. Mis hijos, gracias a Dios, están perfectamente. Me sorprende, pero estoy muy feliz, obviamente. Desde el 18 de diciembre estamos en cuarentena, mi esposo, yo y mis hijos. Fue fuerte, fue fuerte. Todavía no salimos porque aquí tienes que tener mínimo 24 horas de no haber tenido ningún tipo de síntomas para recién poder seguir, como quien dice, con tu vida, con tus actividades diarias fuera de casa. Yo trabajo, mi esposo también, pero bueno, lo más importante es que te sientas bien. Empezando, el día más o menos 16 de diciembre fue, yo creo que fue como un miércoles, un jueves, no recuerdo exactamente. Yo empecé con síntomas muy leves, como por ejemplo congestión nasal, simplemente un dolor de cabeza muy pequeño, nada más. Eso era todo. Yo ya me había hecho la prueba anteriormente 3 veces, todas con síntomas muy fuertes, y sin embargo siempre di negativo. Simplemente era una gripe. Esta vez, les digo la verdad, yo estaba muy confiada de que iba a ser lo mismo. Aquí, creo yo, como en todo país, como en todo el mundo, si tienes síntomas que se parezcan al corona, que sean realmente como gripe, estás obligado, al menos aquí, estás obligado a hacerte la prueba. Y pues de ser positivo, obviamente, de frente en cuarentena, tu pareja también tiene que hacerse la prueba para ver si es positivo o negativo. De ser negativo, solo haces la cuarentena tú, aislada en un cuarto, en tu hogar, sin tener contacto con el resto de la familia y obviamente con nadie. Pero mi esposo dio positivo, entonces ya no hacía como que falta ese aislamiento entre nosotros. Los dos igual estábamos con el virus, pero obviamente desconectados totalmente del mundo. Y bueno, pero regresando un poquito a los síntomas. El día 16 de diciembre aproximadamente yo empecé con síntomas leves, simplemente congestión nasal, dolor de cabeza, sí, un poquito dolor de cabeza y nada más. Incluso yo estaba en mi trabajo, pero como ya me sentía un poquito mal, obviamente con todos los cuidados necesarios, con mi tapabocas, manteniendo una absoluta distancia entre mi cliente y yo. Yo trabajo en el sector salud y voy a las casas de mis clientes a hacer varios tipos de evaluaciones y dándoles orientación y ayudándolos en su casa en lo que necesiten. Entonces yo siempre puedo mantener distancia con mis clientes, a menos de que estemos en una mesa sentados haciendo algún tipo de reporte o tomar juntos un té, un café, que es lo que siempre hacemos. Pero este caso yo me sentía mal. Yo me sentía mal el miércoles,
muy poquito, muy poquito. El día jueves me bajó un poco esos síntomas, pero aún así, gracias a Dios, mantuve siempre distancia con mi cliente del día jueves, siempre. Pero dije, no, esto no me está gustando nada, porque conforme pasaban las horas, ella estaba en casa, el dolor en la cabeza creció, la congestión nasal creció, y ya empezaba a toser y ya empezaba a estornudar más. Bueno, estaba tranquila, yo seguía haciendo mis cosas, esperaba de que simplemente fuera una simple gripe, pero gracias a Dios solo trabajo hasta los días jueves, entonces el viernes lo tenía de todos modos libre, así es que dije, bueno, felizmente que puedo descansar este fin de semana y el lunes yo estaré bien. Pero el día jueves en la madrugada, para colmo mi esposo no estaba, tenía un turno de amanecida, y ese día colapsé en la madrugada. Fue aproximadamente 3 de la mañana que yo no pude ni dormir. Me levanté en la madrugada mal, con dificultades para respirar, en el sentido de que tenía tanta flema en la nariz, en la garganta, que al toser sentía que me ahogaba. No tenía fiebre, pero mi cabeza sentía que iba a estallar del dolor, la congestión. Fue horrible, fue un sentimiento muy, muy raro. Yo dije, wow, si esto es una gripe, está más fuerte que las anteriores, pero no puedo jugar con esto. Así es que a las 3:30 de la mañana saqué mi cita para que me hagan la prueba. Entonces, gracias a Dios que había un centro de pruebas que es muy cerca a mi casa. Serán unos 7 minutos manejando. Gracias a Dios encontré un lugar libre en ese, porque si no tendría que irme a otra ciudad, y es mínimo media hora, 40 minutos, hasta una hora manejando. Entonces, bueno, fui el día viernes 18 de diciembre, yo creo, sí, viernes 18 de diciembre, a las 11:10 de la mañana, fui rapidito a hacerme la prueba, y ya, bueno, me sentía mal ese día también, pero créanme que yo tenía todavía las esperanzas de que solo sea una gripe. Yo ya he pasado por estas pruebas 3 veces, desde que salió en marzo, más o menos, la noticia. 3 veces he estado enferma, y las 3 veces salieron negativo. Esta vez, yo les digo la verdad, tenía la misma esperanza de que sea negativo también. Pero nada, dio positivo. Me llamaron el sábado en la mañana, me mandaron un mensaje, leí el email. En el email salía, bueno, es positivo. Me quedé en shock de verdad. Y luego me llaman de centro de salud, la organización que recibe los resultados. Para los que no saben, yo vivo en los Países Bajos, Holanda. Y bueno, entonces se ponen en contacto conmigo, me mandan una lista de cuidados que tengo que seguir, tanto para mí, mi familia, como para los de afuera. Obviamente, aislamiento social al 100%. Entonces, nada, eso fue el sábado 18 de diciembre, sí, 18 de diciembre. No, miento, viernes 18 de diciembre, y el sábado 19 de diciembre pues yo ya sabía la noticia. Mi esposo también se puso mal ese día, entonces se fue a hacer un examen, si no me equivoco, el día domingo, y al día siguiente, el lunes, ya también le dieron la noticia de que era positivo. Entonces, la verdad que ese fin de semana no la pasamos tan mal. Seguíamos con el dolor de cabeza y la congestión nasal y un poco de tos, pero el día lunes y el día martes
fue cuando por primera vez tuve fiebre alta en 38,8. Y así estuve 2 días seguidos y fueron los días realmente que te puedo decir que sí las pasé mal, mal, mal. Esa fiebre, escalofríos en las noches, nada, el no poder hacer mucho por tus hijos, el no poder hacer realmente casi nada, eso sí me ponía mal. Mi esposo también enfermo. La verdad, fue muy difícil, solamente manteniéndote con paracetamol porque no hay medicina para este virus, o al menos aquí no te otorgan absolutamente nada, solo que tomes paracetamol y bueno, rogarle a Dios de que no empeores. Controlar la fiebre, que es muy importante. Mantener la fiebre baja es lo más importante en estos casos. Entonces, es así, estuve mal lunes, martes, miércoles, gracias a Dios se me bajó la fiebre, después de haber tenido 2 días seguidos de fiebre. Mi esposo estuvo un poquito bien, cosa que así él también me ayudaba muchísimo aquí en la casa, hacía muchísimo. Y cuando él se sentía mal, yo me sentía milagrosamente un poco mejor, entonces ya yo me encargaba de todo. Entonces aprovechaba que apenas yo me sentía un poquito energética, hacía lo que pudiera en casa. Tú sabes, las cosas tienen que seguir haciéndose, la ropa de los niños. Hoy día por el video es que me he puesto un poquito de make-up, como me entiende, para alegrar un poco este video, pero estoy en pijamas todos los días, con los niños adentro, jugando, compartiendo, disfrutando la familia, disfrutando a tus hijos, valorando. Eso sobre todo es algo que Dios mío, es algo como que se me ha metido más en mi cabeza. Estoy tan afortunada de que mis niños no han sufrido nada, mis hijos nada. Nosotros ahí muriéndonos en el sofá, en la cama, pero ellos saltando, corriendo, comiendo bien. No les ha faltado absolutamente nada. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas, mis amigos, Cecilia, Flor, un beso enorme, te has preocupado por mí, de verdad muchísimas gracias a todas mis amigas que me estuvieron llamando, preocupándose por nosotros, de verdad, a todas las personas, a mi familia, a mis cuñadas, a mis suegros, a todos, de verdad, a todos los que han estado pendientes de nosotros, trayéndonos nuestro recado, nuestra comida, que no nos falte nada, de verdad, muchísimas gracias, de verdad que es muy difícil no poder hacer nada, no poder ni salir, en fin. Bueno, ya estoy en el día número 12 y les puedo decir que me siento, gracias a Dios, mucho mejor el día de hoy. Ya puedo comer bien, porque esa es otra cosa que no les he dicho hasta el momento. Los primeros días yo estuve comiendo muy mal. Es más, ni comía. Me pesaba en la balanza. En total he bajado algo de 4,5 kilos a 5 kilos en el trayecto de 10 días. Y eso me estuvo debilitando muchísimo. Yo pienso que yo podía recuperarme incluso tal vez hasta antes. Pero solo comía una naranja. Tenía muchas náuseas, mareos, de verdad. Yo que estaba embarazada 2 veces, le puedo decir que esto se parecía mucho a cuando estaba embarazada. Me sentía mal, tenía ganas de comer algo, pero una vez que lo comía se me regresaba. Era como que tenía hambre, pero mi cuerpo no resistía, no podía recibir ningún tipo de alimento. Hubo un día, el día 24 de diciembre, que fue donde sentí por primera vez que no podía respirar bien. Fue un momento en que me asusté mucho, porque era como que hablaba con mi familia 3 minutos por teléfono y ya estaba como que me faltaba muchísimo el aire. Y fue el día en que, bueno, llamé rapidito al doctor, y el doctor me mandó, mi suegro fue a recogerlo, me mandó un oxímetro para controlar el nivel de oxígeno. Entonces, gracias a Dios estuve bien, estuve por el 94, 95, lo más bajo que pude tener en ese día y 2 días
consecutivos fue 91. Mi esposo también, todo muy bien. Él fue muy tranquilo saber de que por ese lado no teníamos problemas. Pero el dolor a los pulmones, el dolor en la parte de atrás de los pulmones fue horrible. Sientes como un ardor en la parte de la espalda, increíble. Esos son los síntomas principales. Yo creo que es donde más he estado sufriendo. Y la falta de líquido, la falta de alimento, la falta de vitaminas, la falta de todos los nutrientes esos 10 días empeoró mi situación. Pero gracias a Dios que con consejo de mi familia, de mi hermano, de mi papá, que también estuvieron muy pendientes, de mis familiares, de mis amigos, amigas, de verdad me decían: Mila, come, Mila, haz tu esfuerzo, come así sea como pollito, pero come. Entonces ahí he estado comiendo pan, tomando jugo, comía realmente lo que se me antojaba en ese momento, lo comía. Y poco a poco, de verdad, poco a poco, gracias a Dios, desde hace 2 días ya estoy cocinando y acordándome de todos mis platos peruanos, porque para los que tampoco sabían, bueno, yo soy peruana y he empezado a cocinar esas cositas que mi abuela hacía. A mis hijos les hago de verdad comida muy, muy nutritiva, comiendo bastante hierro, bastante calcio, bastante proteína. He estado manteniéndome de esa manera, de verdad. Entonces, chicos, de verdad no quiero hacer este video muy, muy largo, porque son 12 días donde yo les podría contar detalle por detalle cómo ha sido mi cuarentena y mis vivencias con este virus. Pero conclusión, me siento mucho mejor, mi esposo también. Todavía no vamos a ir a trabajar porque aquí tienes que estar mínimo 24 horas de no haber tenido ningún tipo de síntomas. Entonces todavía no estamos todavía no hemos llegado a ese nivel. Todavía tengo mucha flema recargada, sigo tosiendo mucho en las noches, sigo teniendo muchos escalofríos en las noches. No sé a causa de qué, la verdad. Mi doctor me dice: si te sientes tan mal, bueno, ahí sí puedo llamarlos y ahí sí ellos me podrían atender, pero lamentablemente no pueden hacer mucho por nosotros. La verdad, lamentablemente, mientras tu nivel de oxígeno está bien y tú puedes respirar bien, puedes mantener una conversación y no sientes esa falta de aire, digámoslo de esta manera, yo me siento a salvo. Yo sé que voy a salir de esto, de verdad. Espero que todas las personas que hayan pasado esto y que estén pasando no se rindan, aliméntense. Si pueden comer, háganlo, porque ese es el único error inconsciente, obviamente, porque no lo hacía a propósito, que no me dejaba recuperarme. El no recibir alimento, el no recibir suficiente líquido empeora la situación. Aliméntense, de verdad, me ayudó mucho el estar tomando líquido con kion, con limón, con miel, aunque no sea una medicina. No puedes hacer mucho. Yo creo que en este momento las recetas caseras es lo que más te puede ayudar en esta situación, la verdad. Yo he escuchado que en Perú te dan un tipo de medicina, de pastillas. Aquí no consumimos absolutamente nada. Así es que solo curarte con tu propio empeño, con tus propias cosas que tienes en casa, mantener mucho reposo. Camina dentro de tu casa, porque yo sufrí 2 días de calambre en las piernas. No sé si es porque me faltó el movimiento, por lo que no, obviamente mi actividad física se fue pues totalmente abajo. Yo soy una mujer muy activa. De pasar a ser activa a solo estar echada en la cama los primeros días porque me sentía tan mal, la verdad que eso también me deterioró un poco. Así es que nada, bueno, estoy viendo el resultado. Les digo sinceramente, me estoy sintiendo mejor y yo
tengo la corazonada de que vamos a salir de esta cuarentena muy pronto, para ya poder empezar a trabajar, y poder seguir creándole contenido. Es mi segundo video, pero tengo muchas cosas que contarles, como les dije en el anterior. Si no lo vieron, les voy a dejar el link aquí abajo para que vean la bienvenida de mi primer video y las cosas que voy a contar, de qué se trata este canal. Bueno, nada, espero que todos estén bien. Todos los que me estén viendo, nuevamente muchísimas gracias por todo, de verdad. Un beso a cada una de las personas que me han escrito, que se han suscrito a mi canal y que me dieron la bienvenida por mensajes, por teléfono. Muchísimas gracias. Espero que el tercer video ya sea un poco más ameno, y ahí sí, bueno, les voy a contar más en detalles todo lo que les prometí en el primer video. Así es que nada, nuevamente muchísimas gracias, un beso enorme a todos, a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, a todos los que se preocuparon por mí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.